Unos temas de reflexión y hoy tocó el tema del ayuno. De modo que las dos lecturas nos hablan de esta invitación que incluso el miércoles de ceniza fue uno de los consejos que nos dio Jesús, el ayuno. En tiempos de Jesús ya se ayunaba, ya es una práctica de los judíos en tiempos de Jesús y antes. Entonces aparece hoy en el Evangelio, en el capítulo 9 de San Mateo, aparece en el versículo 14, que los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, seguidores de Juan el Bautista le dicen a Jesús: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿y tus discípulos no ayunan? Era un conflicto que tenían tanto los seguidores de Juan como los fariseos. ¿Por qué estamos ayunando y los que te siguen a ti no se la pasan muy tranquilos? Y Jesús les contesta con esta frase: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda cuando el novio está con ellos? Bien, ¿de dónde parte haciendo una reflexión, de dónde parte la pregunta? ¿Por qué ustedes no ayunan? Pues, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Hay como una especie de envidia, de un sentimiento de confrontación, de comparación. ¿Por qué estos no ayunan y por qué nosotros sí? ¿Qué se mueve en el fondo del corazón haciendo suposiciones? ¿Qué se puede mover en el fondo de una persona que piensa así, que se compara? Pues se siente mejor. En el fondo hay como orgullo, como soberbia, y no puede soportar que otro sea mejor que él. No quiero seguir por ese camino de la reflexión, pero decirles que entonces la pregunta sobre el ayuno no tiene un buen fundamento. Esa pregunta no tiene buen cimiento. Hay otras intenciones, sentimientos. Y Jesús como que los ignora, como que si a Jesús no le importara el ayuno, como si el ayuno lo relativizara, como que ni es tan importante. Como cuando le preguntaron por lo del sábado, Jesús también como que les dio la vuelta. Y lo que Jesús está haciendo es poner el ayuno en el lugar que corresponde. ¿Y cuál es el lugar que corresponde? ¿Dónde debe estar colocado el ayuno? Dice Jesús: habrá un momento en que tendrán que ayunar. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. La Cuaresma es un tiempo para eso. La Cuaresma, diríamos, es el tiempo del ayuno, es el tiempo para los seguidores de Jesús, es el tiempo en que tenemos que hacer la experiencia de la privación y la renuncia, que esos son los elementos que fundamentan el ayuno. Privarnos de algo, de un gusto, de una comida, o renunciar. Bueno, entonces la Cuaresma, hermanos, es el tiempo en el cual los cristianos estamos invitados, no todos, de los 14 a los 60 años, estamos invitados a ayunar todos los viernes de aquí hasta la Semana Santa. Los que están enfermos no están obligados. Pero ¿cuál es el valor del ayuno? Y aquí nos da la respuesta el profeta Isaías. Fíjense, vamos ahora al Antiguo Testamento. Es un texto muy bonito, Isaías 58 del 1 al 10. Voy a tomar el versículo 3, 6, 7 y 10. Dice el versículo 3: y sin embargo dicen algunos, ¿para qué ayunar? Si Dios no lo ve ni se da cuenta, está ocupado. ¿Para qué sacrificarnos si Él ni se da cuenta? Y dice, el día de ayuno lo dedican a hacer negocios, etc. Ya en tiempos del profeta Isaías había una insensibilidad religiosa. ¿Qué es lo que hay de fondo en una cultura, en una sociedad que no valora el ayuno o las prácticas de piedad? Para no centrarme en el ayuno solamente, las prácticas de piedad como el ayuno,
como la oración como el rosario, como el Viacrucis que acabamos de rezar ahorita, el Viacrucis. ¿Por qué no se valora eso en estos tiempos? Siguiendo como este cuestionamiento que hace el profeta. Porque hay gente que hoy le da lo mismo ayunar que no. Sí, ya es Cuaresma, ¿qué tiene? Se está perdiendo el valor de lo sagrado, mis hermanos. Culturalmente estamos perdiendo el valor de lo sagrado. Nos están robando, las ideologías. Digo que al final es el diablo, pues. El diablo nos está robando la capacidad de sintonizarnos con Dios. Le han dicho algunos, estamos perdiendo el valor de lo sagrado. Nos cuesta mucho conectarnos con el Señor, con lo sagrado, con lo divino, como cuando queremos conectarnos con una red Wi-Fi. No hay buen Wi-Fi, no me puedo conectar con el Wi-Fi, andamos batallando con el Wi-Fi. Así esta cultura nos cuesta mucho conectar con lo sagrado. Por eso el ayuno, pues ¿para qué? Dice el profeta. Dicen algunos, ¿para qué ayunar? Además, dice aquí muy feo, Dios ni se da cuenta. Casi está diciendo, Dios ni existe. Una cultura, o una sociedad, o una generación, vamos a ponerle más concreto, una generación en la que vivimos, que no reza, que no tiene devoción, que no practica esto, está negando inconscientemente a Dios. Si yo les digo a unas personas ahí en la calle, ¿usted cree que Dios existe? Todos dicen que sí. Todos decimos que sí, que Dios existe, pero cuando no hay devoción, cuando no hay práctica de piedad, ¿realmente creemos que Dios existe? Si no hago nada para conectarme con Él. Y aquí viene, hermanos, ya viene la parte positiva. Hermanos, ¿qué es el ayuno? Dice un cardenal español, se apellida Munilla, dice que el ayuno, cuando ayunamos libremente, y esa es la parte bonita, hermanos, cuando ayunamos libremente, cuando nos privamos de una comida, de un gusto, sobre todo los viernes, es porque queremos hacerlo. Y eso es lo que tiene un significado teológico. Fíjense nomás qué bonito, un significado teológico. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que todo esto que nos podemos comer, nos lo podemos comer sin problema. No hay problema que yo me pueda comer, incluso me puedo comer 1 kilo de carne. Y el viernes, ¿qué tiene? O sea, el problema no es la carne. La carne no tiene ningún problema. Habrá gente que se come salmón el viernes, está más caro el salmón que la carne. Entonces, dice el cardenal Munilla que renunciamos a la comida porque damos a entender que lo que deseamos nosotros es algo más que esto. Deseamos a Dios, somos conscientes de que nuestro corazón no se llena con esto. Por eso conscientemente renunciamos a esto, porque nuestras aspiraciones son más altas. La aspiración de un cristiano es el cielo. La aspiración de un cristiano es Dios, es la resurrección. Por eso el ayuno lo podemos hacer así, con esa conciencia. Yo me puedo privar de esto porque no lo necesito, pues. Lo puedo tener, no lo puedo tener. Ahora, eso es un sentido teológico. Un sentido muy humano, ¿cuál sería? Cuando ayunamos, nos estamos diciendo a nosotros mismos que no todo lo podemos comer. Al yo no comerme esto, que yo lo puedo comer porque no tengo ningún problema, mientras no tenga yo la diabetes muy altísima, pues puedo comerme un cachito de carne, ¿verdad? Pero cuando yo digo no, me estoy diciendo a mí mismo, es que yo no lo puedo tener todo.
Hay cosas que yo no puedo tener. Es más, en este mundo no podemos querer tener todo. Nosotros que tratamos de vivir la pobreza, la castidad y la obediencia, el ayuno nos habla, hermanos, de esto. Sobre todo para vivir la pobreza y la castidad. Porque pues, el corazón humano, pues sí, luego tiende a la ambición y a la lujuria. Esas son las tendencias naturales. Cuando ayunamos estamos diciendo: yo puedo renunciar a eso. Renuncio porque quiero. Y eso es como decir a mí mismo: no lo puedo tener todo. Pero también los casados tienen una sola mujer, no pueden tener todas las mujeres del mundo. Por más que les gusten las demás mujeres, nomás se casó con una. Le podrán gustar 1000 mujeres, pero usted se casó con una. Entonces tiene que renunciar a 999 mujeres porque se casó con una. Y eso no les gusta a muchos. Nosotros que nosotros renunciamos a todas. A todas. Los que son casados renunciaron a todas menos a una. Menos a una. Y el ayuno nos recuerda eso, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser, por ejemplo, en el tema de la pobreza. Pues cómo no quisiéramos, el corazón humano desea agarrar y órale. Por eso tanta corrupción, hermanos, en México, tanta corrupción que hay. Y nos quejamos de los... Pues, ¿cómo? Pero la corrupción empieza cuando empezamos a comer de más. Eso no es tuyo, pero ahí me lo tragué yo. Ay, perdón, me lo comí. Por ejemplo, los que copian en exámenes. Quien copia en un examen, o se dice copiar. Quien copia en un examen no sabe renunciar. No es su conocimiento y se lo agandalla. Se roba el conocimiento de otro y lo copia. Eso es agandallarse. Si no estudiaste, entonces no sabes, pues no es tuyo ese conocimiento. ¿Por qué te lo robas? El ayuno, hermanos, tiene una trascendencia teológica y aquí muy humana. Bueno, que yo con eso me quedo de decirles, entonces valoremos el ayuno, hermanos, como práctica sagrada, como práctica que nos oriente a Dios, pero también que nos fortalezca. Hermanos, y repito el principio: nadie puede tener todo. Nadie. Y el hombre que pretende tener todo, o todo el poder, o todo el prestigio, o todo el placer, o todo el dinero, o toda la comida del mundo, lo va a conseguir pisoteando a los demás, o vendiendo su dignidad, o pisoteando la dignidad de los demás. No hay más. El hombre que quiere tenerlo todo, o vende su dignidad o se prostituye. Eso es. La prostitución tiene muchas formas. Cuando vendes tu conocimiento, cuando vendes tu dignidad o tu prestigio, o aplastas a los demás. Y como la ley de la selva, caiga quien caiga, pero yo quiero tener eso. Por eso la iglesia, en su sabiduría milenaria, hermanos, milenaria, son 2000 años de sabiduría, desde el 384 más o menos, la iglesia propuso la cuaresma como un tiempo de penitencia, ya hace 1700 años. ¿Por qué lo hizo? Porque sabe que el corazón del hombre se hincha. Nos hinchamos, tendemos a agandallar, dicen ahora agandallar. Esa es la palabra muy mexicana, pero muy cierta, tendemos a agandallarnos. Y el ayuno nos dice, espérate, pero el ayuno, ¿saben cuál es la grandeza? Que es libre. No nos están obligando, es yo quiero. Entonces, yo practico libremente la renuncia. No, los invito, pues, a los que estamos aquí, pues, tienen que ayunar. Los invito a ustedes que allá en su casita practiquen el ayuno. Practíquenlo, de verdad, les va a ayudar. Y viene la última parte hermosa que dice Isaías. Versículo 6. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompa las cadenas de la injusticia, desate los nudos que aprietan el yugo,
que dejes libres a los oprimidos, versículo 7, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Dice el versículo 10, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en sus necesidades, tu luz brillará en la oscuridad, tu sombra se convertirá en luz del mediodía. De modo que el ayuno prepara para la caridad, hermanos. El ayuno prepara para el amor, prepara para la limosna. El ayuno nos capacita. ¿Por qué? Porque el ayuno, si lo hacemos conscientemente, es: ¡ay, tengo hambre! ¡Ay, ya me dio hambre! Ya son las 12, ya tengo hambre. ¡Ay! Me pasa uno por la cocina y huele bien bonito, pero no puedo. Me siento necesitado. Y cuando yo me siento necesitado, despierta la sensibilidad. ¿Cuánta gente hay necesitada? Entonces, el ayuno prepara para la caridad. Y algo todavía mucho más grande que ya no lo quiero decir. El ayuno verdadero, el que dice San Isaías, el auténtico, para que el ayuno sea completo, es lo que yo ayuno, de lo que yo me privo, lo comparto. Ese es el ayuno completo. Y entonces, ojalá pues, hermanos, que esta Cuaresma regresemos a las raíces más grandes de nuestra fe, a esto, a unirnos con Él. Pero esa unión con Él tiene que notarse. Y yo digo, ¿cuál es el signo de que sí amamos a Dios? La devoción. Los que son casados, ya un día se los dije, los que son casados, los que tienen novio o tienen esposa o tienen novia, los que tienen esposa, ya está en un matrimonio, ya los conozco a ellos, aquí no sé quién más sean esposos. ¿Cómo le demuestras tú a tu esposa que sí la amas? Con tu ternura. La piedad que hacemos es la ternura que le mostramos a Dios. El tiempo de la Cuaresma es para eso, hermanos. Esa es la invitación.